semana, según entiendo, tenemos receso, ya, eso significa que no vamos a tener clase, ya, pero lo que quiero hacer previo a este receso, poder enviarle así, o subir así lo que me dé la información que es pertinente para que puedan estudiar en esta semana en la cual no nos vamos a ver, ya. Bueno, espero que le haya ido bien en la evaluación del día de ayer, ya. Aún no la he revisado, ya en la semana de receso me voy a sentar a sacar las calificaciones respectivas para que al regreso puedan ver los resultados de sus notas y ver en el fondo en quienes se equivocaron en algunas respuestas, poder generar aprendizaje en base al error que pudiesen haber cometido, ¿ya? El día de hoy voy a presentar lo que tiene una relación con hernia del núcleo pulposo, hernias discales, ya que es lo mismo, ¿ya? En términos generales, para que ustedes se hagan una idea de en qué consiste la patología, ¿ya? Desde el punto de vista neurológico, ¿ok? Y les recuerdo para quienes tomen traumatología que a las 18 horas va a continuar nuevamente la segunda cátedra, el docente invitado, don Roberto Soto, que es kinesiólogo, que nos va a continuar presentando lesiones de pies y lesiones o sea, de miembro inferior y de pie. Ok, dicho eso, entonces voy a compartir pantalla con la presentación respectiva del día de hoy. Aún siguen llegando algunas de sus compañeras, ya siempre van a ser bienvenidas. Ok, entonces dejo de compartir mi imagen para poder compartir la presentación. Siguen. A ver ahí. Bien, tal como les conté, lo que voy a presentar a continuación tiene relación con una de las patologías más frecuentes desde el punto de vista desde lo neurológico, ya. Ya que se conoce como hernia del núcleo pulposo o hernia discales, ¿ya? Y que es uno de los grandes capítulos cuando uno estudia neurología, ¿ya? Entender, ¿cierto?, la estructura anatómica de la columna vertebral, ¿cierto?, que está representada por cuerpos vertebrales que están separados, salvo el sacro y el cóccix, ¿ya?, por una sustancia de carácter gelatinoso que separa un cuerpo vertebral de otro cuerpo vertebral, ¿ya? Que esta sustancia gelatinosa tiene dos porciones, un núcleo central y un anillo fibroso que lo rodea en toda la periferia, ¿ya? Y que tiene particularmente por función servir de amortiguación para la transferencia de energía, ¿ya? Permitir la flexibilidad y los movimientos, ¿cierto? Evitar el contacto óseo, ¿ya? Y básicamente eso, ¿ya? Pero es un amortiguador, ¿ya? O una especie de soporte cuando uno realiza cargas de peso importantes, ¿ya? Tiene particularmente la facilidad de poder permitir los movimientos en términos de rotación, inclinación lateral o de flexión-extensión de la columna vertebral, ¿ya? Y que se encuentran localizados, tal como les conté, separados que separan una vértebra y otra, ¿ya? Tienen un comportamiento biomecánico bien característico y particular que en el fondo es lo que permite que los discos, o sea, lo que nos permite los diferentes movimientos en los planos en los cuales nos podemos mover todos, ¿ya? En un corte de carácter sagital, ¿cierto? Podemos ver que el disco intervertebral ya únicamente compromete o se encuentra sobre o bajo el cuerpo vertebral, ¿ya? Que es la porción más gordita, ¿ya? Y por su parte anterior, ya va a discurrir un ligamento que se llama ligamento longitudinal anterior,
que es esto, ya que está aquí, y por la parte posterior un ligamento longitudinal posterior, ya, que lo que hacen efectivamente es cubrir esta zona, ya, y le da más estabilidad. ¿Ok? Independiente de los demás ligamentos, ¿cierto? Que están relacionados con la columna vertebral, particularmente los más relevantes a la hora de hablar de hernias discales tienen que ver justamente con el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, ¿ya? Porque quiero que traiga una imagen, ¿ya? Los discos intervertebrales, o sea, la hernia discales, que corresponde a una protuberancia de los discos intervertebrales, ya se van a producir en regiones específicas, ya, porque, y específicamente en aquellas regiones en las cuales los discos intervertebrales, o sea, en aquellas regiones en las cuales el ligamento longitudinal o los ligamentos longitudinales no cubren el disco intervertebral, ¿de acuerdo? Vamos a admitir... ahora sí. Profesor, ¿me da un segundo? Que se me Sí. perdió Camila, no la consigo ver. Ahí sí. Ahora sí, ¿puedo continuar? Ahora sí, ya puedo verlas. Gracias. Ya. El disco, bueno, aquí se ve en la imagen ya el disco intervertebral que está representado por un anillo fibroso en la periferia y un núcleo pulposo de carácter gelatinoso, ¿ya? La literatura refiere que en el disco intervertebral, en el núcleo pulposo, están concentradas las células de lo que en algún momento fue la notocorda, ¿cierto? Este tejido que induce, o el inductor, ¿cierto?, del sistema nervioso central, que se expresa y que significa la expresión de una serie de cascadas de inducción que en definitiva dan la directriz y las órdenes para que se comience a formar el sistema nervioso central en la etapa gestacional, ¿ya? Ahora, las hernias del núcleo pulposo corresponden a una protuberancia, ¿cierto? A una salida del material gelatinoso, ¿cierto? Que está dentro de este disco, ya hacia el exterior, ¿ya? Que en algunos casos puede romper el anillo fibroso y en otros casos simplemente puede provocar o formar una especie de globito en su superficie que puede comprimir, como sucede generalmente, alguna raíz nerviosa como el nervio raquídeo que sale graficado acá, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Aquí se puede formar un globito, ¿ya? Que puede comprimir ese nervio, ¿ya? Y en este caso sería una hernia discal que se va a ver en gran medida manifestada por la raíz nerviosa que comprime, ¿ya? Entonces, en general, el núcleo pulposo o esta hernia discal comprime alguna raíz espinal y eso va a provocar un dolor que se conoce como radicular, ¿ya? Porque se origina en la raíz nerviosa, ¿ya? Y cuando este dolor radicular se mantiene, ¿cierto? Necesariamente la persona comienza a descansar, a moverse menos y si se mantiene este dolor, comienza a provocar debilidad muscular por desmovilidad, ¿ya? Puede llegar a comprimir también la médula espinal, pero lo más frecuente es que se comprima únicamente una raíz nerviosa, ¿ya? Y como particularidad, ¿ya? Las hernias discales siempre son de carácter unilateral, ¿ya? Es muy poco improbable, o sea, muy poco probable en realidad, que una hernia discal sea bilateral, ¿ya? Por lo cual, cuando uno cree estar frente a una persona que tuviese o tiene una hernia discal, uno debería de esperar sintomatología en mayor medida de carácter unilateral, con un dolor de tipo radicular, ¿ya? Que se irradia particularmente hacia un segmento o hacia alguna de las extremidades inferiores. Particularmente el 90% de los casos aparece entre los espacios intervertebrales que se localizan entre la lumbar 4 y la lumbar quinta o entre la L quinta y la primera vértebra del sacro, ¿ya?
y eso es lo más común a nivel de la ocurrencia, ¿cierto? Y el segundo sitio más común tiene que ver con a nivel cervical, entre el disco intervertebral que se localiza entre C5 y C6, ¿ya? Y C6 y C7. Pero insisto, sin embargo, la ocurrencia más significativa se da a nivel lumbar, en los espacios comprendidos entre L4, L5 y S1. Ya habitualmente quede comprimida solo una raíz nerviosa, ¿cierto? Aunque puede comprometerse también varias, ¿ya? En el espacio particularmente L5S1, donde ustedes ya saben que se localiza y se conoce la cola de caballo, que es el segmento posterior a donde termina la médula espinal. Ya, la hernia discal, hernia lumbar, ¿cierto? O hernia del núcleo pulposo puede aparecer a cualquier edad, sin embargo, es mucho más común entre los 30 y 50 años, ¿ya? Es decir, es mucho más común en personas de edad laboral activa, ¿ya? Y es mucho más común también en personas de género masculino, ¿ya? Porque está muy asociado a los tipos de trabajo, ¿ya? A trabajo pesado, a trabajo repetitivo, por ejemplo, personas que trabajan haciendo trabajo como cortar árboles con motosierra, personas que trabajan, no sé, con pala haciendo caminos, personas que trabajan transportando material pesado, carga-descarga, ¿ya? Ellos tienen mucha más probabilidad de tener algún tipo de hernia discal. Personas, por ejemplo, que lo que yo he visto más en Puerto Montt, personas que trabajan como recogiendo algas, mariscos, choritos del mar también, ya, por la posición, ya, y eso, en el fondo, son factores de riesgo que hacen mucho más probable la ocurrencia de una hernia discal. Ya, ahora, como ven en la imagen, el disco intervertebral separa los cuerpos vertebrales, ¿ya? Y tiene el siguiente comportamiento, ¿ya? Frente a una inclinación lateral, ¿ya? De la columna, como se ve acá, una inclinación hacia la izquierda, ¿ya? Podemos ver que los cuerpos vertebrales del costado izquierdo se acercan en contacto, en tanto que el lado contralateral se comienza a separar, ¿ya? Y la presión que se genera sobre el cuerpo vertebral finalmente provoca que salga una especie de globito en la superficie, que en definitiva significa la deformidad del anillo fibroso, que es parte de este disco intervertebral, ¿ya? Ahora vamos a medir, ok, entonces ahí están. En la imagen donde aparecen estas personas, ¿cierto? Un señor de pie, ¿ya? Si se dan cuenta, está el señor de pie y significa que los discos intervertebrales tienen muy poca solicitud y está representada básicamente por la carga de peso de su propio cuerpo, ¿ya? Sin embargo, al levantar un objeto ya vemos que hace mucha más fuerza el disco intervertebral, ¿ya? Después, al levantarlo un poco más y en una postura viciosa, ¿cierto? Vemos que el disco intervertebral se rompe, ya como ve acá, ¿ya? Sale el material gelatinoso, ¿ya? Y en los casos más graves ya provoca demasiado dolor que la persona literalmente ya no se puede mover, ¿ya? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque parte importante de lo que realizamos nosotros tiene que ver con la prevención de enfermedades asociadas al trabajo, ¿ya? Y para eso es importante educar respecto de la fuerza correctamente ejecutadas para evitar sobrecargar, ¿ya? Los discos intervertebrales que pueden provocar en definitiva la ocurrencia de una hernia discal. Cuando uno levanta un objeto pesado desde el suelo con una forma correcta y eficiente, significa que la presión se realiza en los discos intervertebrales de una manera homogénea, ¿ok? Eso, no quiero detallar tanto biomecánica porque ustedes ya algo han visto, pero así es el comportamiento biomecánico de la columna vertebral y particularmente de los discos intervertebrales frente a las diferentes solicitudes o movimientos que realizamos las personas.
Esta imagen también está súper buena, donde aquí de rojo pueden ver ustedes una hernia discal que comprime el disco intervertebral, ¿ya? Entonces, este es el sacro, ¿cierto? La lumbar L5-S1, ¿cierto? L4, L5. Una hernia discal entre L4 y L5, ¿cierto? Que comprime la raíz nerviosa, ¿ya? Y derecha, ¿ya? Que va a manifestarse a través de sintomatología característica en un lado, ¿ya? Y particularmente en una extremidad. Y por contraparte también aquí pueden ver una imagen como el disco intervertebral, ¿ya? Y específicamente el núcleo pulposo degenera y comprime, ¿ya? La raíz nerviosa desde una mirada, desde otro ángulo, ¿ya? Y esta imagen grafica en el fondo por qué las hernias discales son en gran medida unilaterales, ya, es decir, los síntomas motores y sensitivos se van a manifestar en gran medida en una sola extremidad. Las manifestaciones clínicas, no es esto, es esto. Las manifestaciones clínicas, ¿ya? Tienen que ver primero con un dolor en la zona lumbar, si es que es lumbar, ¿ya? Dolor en una pierna o pie, sensación de adormecimiento o de hormigueo en la extremidad, ¿ya? Debilidad en la pierna o en el pie muscular si es muy permanente. En algunos casos hay pérdida del control de la vejiga o intestinal, pero que son casos que aún son raros, ¿ya? Y que particularmente están más asociados al síndrome de la cola de caballo, ya que es cuando se ven comprimidas las raíces nerviosas que forman parte de esa estructura. En el cuadro que ustedes ven en su pantalla a continuación pueden ver las manifestaciones clínicas más características de acuerdo al nivel de lesión, ¿ya? Cuando está lesionado el disco intervertebral, y esto es así, súper topográfico, ¿ya? L3, la cara anterior, aparece un dolor que es predominantemente la cara anterior del muslo y la rodilla, ¿ya? Y las alteraciones de tipo motor y sensitiva se van a manifestar en el cuádriceps, en el psoas ilíaco y en el aductor de cadera, ¿ya? A nivel del E4, ya dolor en la cara anterior del muslo y de la pierna, ¿cierto? Y debilidad o alteración de motora en el tibial anterior y cuádriceps, ¿ya? Y en L5 y L1 y S1 ya tenemos dificultades para los extensores de los dedos y pies, ¿ya? Y para los flexores de pie y ortejo respectivamente, ¿ya? Que se ve manifestada en L5, S1 con dificultad, por ejemplo, para ponerse en punta de pie, ¿ya? Particularmente, ¿ya? ¿Qué significa en el fondo debilidad de los músculos que están inervados por la raíz nerviosa que se origina en ese segmento, ¿ya? Clínicamente, la degeneración del disco intervertebral se clasifican de varias maneras, ¿ya? Pero lo más conocido y lo más característico es la imagen que ustedes están viendo a continuación, ¿ya? La primera corresponde a un disco intervertebral relativamente sano, con el anillo fibroso indemne, ¿ya? Con una estructura y un anillo fibroso con bordes regulares, ¿cierto? Y un núcleo pulposo de una forma más bien ovalada, sin degeneración, ¿ya? En términos de gravedad, tenemos un disco intervertebral que tiene una degeneración, que pueden ver ustedes los bordes irregulares, ¿cierto? Tanto del anillo fibroso como del núcleo pulposo, ¿ya? Después ya tenemos otro grado de lesión que es el prolapso, que significa que el núcleo pulposo formó una invaginación o un globito, ¿cierto? Que lleva un poco el anillo fibroso hacia afuera sin romperlo, ¿ya? Después tenemos la extrusión, donde el núcleo pulposo rompe el anillo fibroso, ¿ya? Pero no se rompe el núcleo pulposo propiamente tal, aún se mantiene indemne, ¿ya? Y después ya tenemos el nivel más grave de lesión que se conoce como secuestro, en el cual el núcleo pulposo ya rompió completamente el anillo fibroso ya y el núcleo pulposo comienza a escurrir al espacio exterior. ¿Ya? Esto es mucho más complejo, ¿ya?
Cuando hay un prolapso es cuando los médicos generalmente indican reposo y descanso en el hogar, indican algunos medicamentos antiinflamatorios, ¿ya? Y cuando ya hay un caso de secuestro, generalmente la solución es más bien de tipo quirúrgica, pero la gran mayoría tiene que ver un poco con degeneración, que está muy asociado a patologías articulares, ¿ya? Como artritis y artrosis de columna, y el prolapso que se maneja básicamente con reposo y antiinflamatorio en el hogar desde lo más médico, ¿ya? Bueno, y en esta imagen sale igualmente graficada cómo es el mecanismo de lesión, ¿ya? Que generalmente es unilateral, ¿ya? Se ve particularmente acrecentada la probabilidad de lesión del disco intervertebral frente a movimientos repentinos de flexo-extensión con fuerza, ¿cierto? Inclinaciones laterales con fuerza, ya porque como vimos en la imagen, el disco intervertebral tiende a tener ante las solicitudes laterales una inclinación, ¿cierto? Y por el lado contrario es finalmente donde se produce el prolapso respectivo. Dentro de los factores de riesgo, ya, primero tiene que ver en parte con el peso, ya. El peso excesivo genera presión, una presión adicional en el disco lumbar, ¿ya? Y esto además pensando un poco en las mujeres cuando están en etapa de embarazo o gestacionales, ¿ya? Porque en los últimos meses se produce un aumento de peso significativo y eso hace que los discos intervertebrales soporten más peso, ¿ya? Y a veces se tiende a provocar compresiones nerviosas y ahí se indica generalmente reposo, descanso en el hogar, ¿ya? Para evitar agravar la lesión. Además, como factor de riesgo, algunas profesiones, ya como son trabajos repetitivos, levantar fuerza, objetos pesados desde el suelo, tirar, empujar objetos pesados, inclinarse de un costado, girar, ya además soportando cargas de peso, ya aumenta de una manera significativa la probabilidad de tener una hernia discal. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, ¿se podría ir a agregar, por ejemplo, también así como si uno hace ejercicio físico, digamos como levantamiento de pesas, un factor de riesgo así como no calentar el cuerpo adecuadamente antes de hacer la fuerza y esas cosas, ¿o no? ¿O no se podría considerar un factor de riesgo? a ver, idealmente quien realice actividad física debiese de hacer algún calentamiento previo a la actividad, ¿ya? Ujú. Pero particularmente las pesas no es otra cosa más que una sobrecarga extra, ¿ya? Para los discos intervertebrales, ¿ya? Entonces, en la medida en que aumenta el peso que tiene que levanta o que maneja las personas, aumenta también la probabilidad de una hernia discal, ¿ya? Y eso tiene que ver además no tan solo con el peso, sino que con la biomecánica del ejercicio, ¿ya? Ujú. Con la preparación del ejercicio, o sea, con la preparación previa para el ejercicio, ¿ya? Claro. ¿De acuerdo? Pero sí, o sea, el ejercicio de hacer pesas también es un riesgo importante de tener una hernia discal. Ahora, en la medida en que hay un proceso de envejecimiento normal en las personas, ya donde los discos intervertebrales en la etapa de los 20 o 25 años son mucho más flexibles y soportan mucho más fuerza, por lo tanto, ya Ujú. compresivas, pero cuando ya alguien tiene 40, sobre los 40 o sobre los 38, ya el proceso de envejecimiento hace que los tejidos pierdan flexibilidad, ya, y se tienden a fibrosar. Pues entonces, un tejido al perder al perder elasticidad, va a tender a poder deformarse o romperse mucho más fácil, porque va a poder soportar menor fuerza de tensión, ¿ya? Entonces, Claro. además le da un componente importante, ¿ya? Ujú. ¿Ok? El género, Gracias. ya las personas, o sea, los hombres en general estamos más expuestos a tener una hernia discal por los temas laborales, ¿cierto? Y además la condición de sedentarismo, que significa poca actividad muscular de los músculos que actúan colaborando para mantener los discos intervertebrales funcionando bastante bien desde el punto de vista biomecánico.
Para la prevención, ¿cierto? Primero, actividad física, ¿ya? Controlada sin cargas de peso excesivas, ya especialmente en adultos mayores. Mantener una buena postura, ya sea para la ejecución de algún ejercicio puntual o buena postura al sedente, buena postura al levantarse, buena postura al dormir también, ¿ya? Y un peso adecuado, pues ya que son como las 3 grandes recomendaciones para poder disminuir la ocurrencia de patología a nivel del disco intervertebral. Ya, y a ver si traje otra imagen, si no se los cuento. No, traje. Bueno, y en estas imágenes salen reflejadas nuevamente las imágenes de cómo se produce una hernia discal, ¿ya? Yo les conté, a ver si lo tengo acá, aquí. En esta parte de acá discurre el ligamento longitudinal, ya en la zona central. Entonces, eso es una zona que está protegida por este ligamento que impide que el disco salga por acá. Y por un tema de resistencia biomecánica, el núcleo pulposo va a tender a salir por una zona más débil que corresponde a las zonas laterales, ¿ya? Respecto de la patología, de la sintomatología, va a depender muy particularmente del origen del núcleo, perdón, de la hernia discal, ya, porque cuando son casos ya más como un prolapso, ya, una protrusión, puede comprimir el nervio ciático, ya, y el nervio ciático, como ustedes saben, es un nervio que se origina en gran medida en 3 ramas a nivel lumbar o lumbosacro, ya, y que es responsable de, básicamente, de la inervación sensitiva y motora de la parte posterior de la pierna, ¿ya? Y aquí van a encontrar, por ejemplo, ciática, y que se conoce comúnmente como ciática, ¿ya? O lumbociática, ¿ya? En L4, L5 o S1, ¿ya? Y cada raíz va a tener una manifestación bien característica, que en general el neurólogo se dedica a hacer un diagnóstico un poco más específico. El tratamiento tiene que ver con una artrodesis de columna, ¿cierto? Ustedes van a buscar qué es una artrodesis, ¿ya? Tiene que ver con educación al paciente para evitar aquellos actos motores que van a provocar la ocurrencia de una hernia discal probablemente, actividad física controlada, rutina diaria organizada, ¿cierto? Técnicas de higiene postural y de manejo manual de carga especialmente, ¿ya? Y que desde el punto de vista ergonómico esto tiene una importancia significativa en las personas. Y voy a hablar algunas consideraciones respecto de patologías degenerativas del disco intervertebral que está muy asociado a artritis y artrosis, ¿ya? Entonces, se degenera el disco intervertebral, ¿ya? O sea, se degenera el núcleo el disco intervertebral, pero también se degeneran ya la superficie de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Y provocan una especie de osteofitos que comienzan a pinchar ya el disco intervertebral, ¿ya? Y eso además provoca dolor, y que tiene que ver además con un proceso de envejecimiento normal y natural que todas las personas en algún momento vamos a ir sufriendo, ¿ya? Pero que por supuesto se ve mucho más acrecentada ya cercano a o cuando las personas se comienzan a encaminar a los 50 años, ¿ya? Ahora, esta imagen es súper gráfica, ¿ya? Primero, esto que estoy agrandando representa una estructura de la columna vertebral indemne, ¿cierto? Con cuerpos intervertebrales de superficie regular, ¿cierto? Con espacios intervertebrales que permiten que el nervio discurra de manera normal, y por contraparte, fíjense acá, cuando disminuye el espacio del disco intervertebral, ya como en el caso de una artrosis de columna, disminuye el espacio, ¿cierto? Significa que un cuerpo vertebral va a estar más cerca del cuerpo vertebral inferior, ¿ya? Pero no tan solo van a disminuir los espacios, sino que también van a disminuir, o sea, además van a disminuir los espacios por donde salen los nervios, ¿ya? O sea, el agujero intervertebral va a ser más estrecho y eso va a provocar dolor por compresión nerviosa, ¿ya? Entonces,
como verán ustedes en la imagen, sí, todos estos discos intervertebrales se ven disminuidos en su altura, ¿ya? Todos estos nervios que están acá se van a ver comprimidos, ¿ya? Con sintomatología específica en esos segmentos, ¿ya? Y esto es lo que comúnmente las personas refieren cuando tienen artrosis de columna, que les duele toda la espalda desde el cuello hasta la zona lumbar, porque estos discos intervertebrales muchas veces ya están casi completamente degradados y provocando que los agujeros intervertebrales sean más estrechos, condición que por una reacción en cadena comprime los nervios espinales, provocando la sintomatología que yo les contaba. Y esto provoca además un dolor persistente y severo que es altamente incapacitante. Las personas necesitan quedarse en la cama, dolor en la espalda baja, glúteo, muslos, porque recuerden que es un dolor que se comienza a irradiar. Dolor que empeora al sentarse, ¿cierto? Que disminuye un poco al estar acostado, pero si se permanece demasiado tiempo acostado también comienza a aumentar el dolor, ¿ya? Y adormecimiento y hormigueo por toda la sintomatología sensitiva, porque recuerden ustedes que son nervios. Y aquí en las imágenes pueden ver además artrosis de columna, ¿cierto? Cuando comienzan a disminuir los espacios intervertebrales y ya no son tan regulares como en una condición inicial. Y esto yo creo que lo había mostrado, la compresión del nervio ciático, que es lo más común, ¿ya? Dentro de las compresiones nerviosas o de las patologías nerviosas periféricas, ya mononeuropatías, ya esto es lo más común, ya compresión del nervio ciático o lumbociática, ya que puede tener muchos orígenes, puede ser comprimido por el nervio piriforme que se encuentra en esta zona, ya, o puede ser comprimido por una hernia discal en su origen en la red nerviosa, ¿ya? Y aquí está el dibujo, ¿cierto? Con la raíz nerviosa y los nervios que van a irradiar. ¿Se dan cuenta? L4, L5 y S1 van a formar un tronco importante para el nervio ciático, ¿ya? Pero además se forma también de S2 y S3, entonces mientras más alto sea la compresión nerviosa, más alta va a ser también la zona corporal donde se va a manifestar la lesión, ¿ya? Me perdí y acá sí. Perfecto, eso es lo que he querido compartir con ustedes respecto de patología degenerativa de columnas, ¿ya? Y de hernia discal o hernia del núcleo pulposo, como ustedes lo quieran llamar. Doy el espacio para las preguntas que alguien me quiera formular o realizar. Me las pueden escribir o me las pueden verbalizar y las voy a responder. Profe, yo tenía una consulta. Sí, adelante. El tema sí. cuando hay una protrusión del núcleo pulposo, este suele ocasionarse como en la parte posterior de la columna, ¿cierto? Por el ligamento posterior. ¿O es más A común ver, no ahí? No entiendo. sé. O sea, No quería entiendo. preguntar Más específico, a ver. si la lesión del núcleo pulposo suele darse más comúnmente en la parte posterior de la columna por la ubicación del ligamento longitudinal posterior o no. Esa era A ver, yo creo que aquí para poder entender un poquitito más cómo se produce una hernia discal es importante que ustedes repasen anatomía, ¿ya? Cuando alguien me habla de porción posterior de la columna es una región que es importante, ¿ya? Entonces recuerden que
la columna está formada por cuerpos vertebrales y por arcos vertebrales. Un cuerpo es esto, ¿ya? Y el arco es lo que forma, lo que protege por la parte posterior la médula espinal. Y el cuerpo vertebral es anterior, es la parte anterior de la columna, ¿ya? Y ahí se forman los núcleos o las hernias discales, ¿ya? En la parte posterior no hay hernia discal porque el disco intervertebral solamente separa los cuerpos vertebrales, ¿ok? Ya, profe. Sí, ahí sí. Bien, perfecto. Yo les pido que retomen nuevamente, si no lo tienen muy claro, la estructura anatómica, ¿ya? Porque para poder entender esto hay que saber un poco de anatomía. Ya, pero bien, súper Paula, esa es la respuesta, ¿ya? El cuerpo, el disco intervertebral solamente va a estar sobre o bajo, ¿ya? Los cuerpos vertebrales. Ahora yo les voy a contar algo que probablemente ya es conocido por todos, ¿ya? En la medida en que las personas comenzamos un envejecimiento normal, ¿cierto? Los cuerpos, los núcleos pulposos comienzan a disminuir su volumen, ¿ya? Y eso es la expresión misma que significa que todas y todos, en la medida en que nos vayamos envejeciendo, vamos siendo cada vez más bajos de estatura, ¿ya? Así que aquellos que midan unos 60 o unos 70, es muy probable que a los 40 o 45 años ya no midan, no tengan esa estatura, sino que tengan varios centímetros menos, ¿ya? Y eso está explicado en parte porque los discos intervertebrales pierden un volumen importante en términos de longitud. Quería preguntar, cuando la mujer está embarazada, ¿sucede lo mismo también? ¿Que tienda como a verse más pequeña por desgaste de disco o no? No sucede eso. Buena pregunta, ya. Buena pregunta, ya. A ver, desconozco, no voy a dar una respuesta clara porque lo desconozco, ¿ya? Y no voy a referir a ciencia cierta algo que yo particularmente no manejo, ¿ya? Pero el proceso de gestación de las mujeres significa un aumento de peso que se da muy particularmente en los últimos 3 meses, ¿ya? Entonces, es muy probable que ese proceso de gestación no tenga un impacto tan significativo en el volumen de los discos intervertebrales. Entonces, la verdad es que es muy probable que no disminuya su volumen, pues, ¿ya? O su altura. Pero sí, el envejecimiento es categórico y claro, pero no tanto así la gestación, ¿ya? Pero buena pregunta, yo te invito a que tal vez puedas revisar un poco la literatura, qué es lo que hay al respecto. ¿Ya? Ahora, la gestación, recuerda que tiene impactos diferentes en el cuerpo en una mujer que tenga 20 años, 25, 30 o 40, ¿ya? Porque los cuerpos son absolutamente diferentes, están en condiciones diferentes de acuerdo a la edad, ¿ya? Entonces, probablemente en personas que tengan ya cercano a los 40 años, la gestación signifique, o sea, mucho más probable que disminuya un poco el volumen frente a una persona que tenga 20 años y que los discos intervertebrales estén todavía flexibles, con una superficie, con un buen volumen, ¿ya? Entonces depende de varios factores. Profe, Ya, profe. Entendí, gracias. en términos de tratamiento, ¿se puede como quitar una hernia? Sí, en términos de tratamiento, los prolapsos ya se pueden quitar y el pilar más importante del tratamiento es el descanso, ya porque si la persona no hace descanso, va a estar semana o incluso meses con el dolor en la zona y finalmente lo que provoca que las personas se comiencen a acostumbrar al dolor que les provoca la lesión, ¿ya? Pero lo más importante es que las personas descansen, tengan un periodo de reposo, ¿ya? Para que disminuya el volumen de esta hernia y así deje de comprimir un nervio específico, ¿ya? Ahora, particularmente las hernias discales son súper recurrentes, es decir, alguien que tuvo una hernia discal es muy probable que en algún momento pueda tener otra. Y aquí tengo una pregunta en el chat, que me lo realizó Romina Cabrera. Dice, profe, coma,
Y respecto al dolor crónico en la columna, ¿hay algún tratamiento o alguna terapia sobre el manejo del dolor? Sí, ya, particularmente en el caso del dolor crónico de columna, que me imagino que me estás preguntando por artritis o artrosis de columnas, ¿ya? Hay tratamientos para el dolor crónico que son medicamentos que son en algunos casos bastante más avanzados y de más alto costo, ¿ya? Que en general recomiendan o indican mucho los reumatólogos, ¿ya? Pero en esa área yo no conozco el efecto farmacológico, ¿ya? Respecto de cómo funcionan, pero los reumatólogos que van a la vanguardia en esto, que son los especialistas médicos que se dedican a esto, ellos sí sé que hay medicamentos específicos para el dolor de columna en el caso de degeneraciones importantes de los discos intervertebrales y de los cuerpos vertebrales también. Ya, pero son medicamentos farmacológicos para el dolor de última generación, ¿ya? Y que son costosos, ¿ya? ¿Más preguntas, por favor? A ver. Hacer una consulta. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, adelante. El dolor siempre está asociado a la compresión del nervio que se produce cuando hay cualquier tipo de hernia, ¿cierto? Sí, siempre, Siempre es por el nervio. siempre por el nervio, sí. Ah, ya. Ah, ya. Es que quería como dejarlo así bien claro nomás. Eso. Sí, siempre, buena pregunta, porque como ustedes recordarán y aprendieron en anatomía, los discos intervertebrales carecen de inervación sensitiva. Entonces, al carecer una estructura de inervación sensitiva, no puede enviar al cerebro una sensación de dolor. Claro. ¿Ok? Sí, po. Entonces, el dolor se manifiesta cuando la hernia se provocó y comprimió el nervio. Ahí, ¿ya? Pero antes de eso, Claro. Ujú. Me queda claro, profe. buena pregunta, muchas gracias. ¿Les va quedando claro lo que les estoy contando? Es muy difícil. Si queda No, claro, me va pueden claro. responder con unos likes y yo voy a quedar satisfecho con eso. Está clarito, profe. Perfecto, perfecto, súper bien. Me alegra que sea así. Después de todo, estoy aquí para esto. Después, Romina Cabrera me dice, ¿y nosotros como terapeutas ocupacionales cómo podemos intervenir? Importante, ¿ya? Nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos que intervenir primero en la etapa aguda, cuando la persona tiene una hernia, por ejemplo, favoreciendo el periodo de descanso, ¿ya? Educando respecto de las cargas. Si la persona trabaja transportando objetos pesados, pedirle que haga periodo de descanso, ¿cierto? Pedirle que disminuya el peso de la carga, pedirle que trabaje con otras personas ya o en pareja, pedirle que en vez que levante objetos pesados del suelo, por ejemplo, la señora que va los días sábados o viernes a la feria, en vez de que lleve 2 bolsas pesadas en cada mano, plantearle la opción de que arrastre un carrito con ruedas, que eso significa que la columna soporte menos peso, ¿ya? Y la hernia no se produzca, ¿ya? O tienda menos probabilidad a producirse. Entonces, intervenimos básicamente sobre la prevención ya de ocurrencia de hernia, intervenimos modificando hábitos y rutinas. Intervenimos, por ejemplo, entregándole recomendaciones y entrenamiento respecto de cómo hacer, especialmente quienes se dedican al área más ergonomía, el manejo manual de carga, ya que eso es un área importante igual donde los terapeutas ocupacionales no desarrollamos, ¿ya? En Chile hay una ley que se modificó hace algunos años que tiene que ver con un límite máximo que las personas podemos levantar de peso en términos de trabajo, que si no me equivoco son ¿No son 25? 20 o 25, no estoy muy seguro, creo que son 25, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan 25. cuenta, 25 correcto, ninguna persona puede en su trabajo o debería de levantar más de 25 kilos de peso, ¿ya? Y esto está demostrado que en la medida en que las personas levantan más peso, ¿ya? Significa que la curva comienza a aumentar en términos de incidencia de hernia discal. Aquí es correcto, sí. Aquí Catherine Andrade dice 25 los hombres y 20 las mujeres, ¿ya? Y las mujeres embarazadas, nada.
¿ya? Desde el día en que una mujer sepa que está o sabe que está embarazada, nada, pues se acabó el levantar objetos pesados en el trabajo, ¿ya? Esto primero porque ustedes, bueno, por un tema académico, y segundo porque ustedes además son estudiantes, pues, mujeres, entonces es importante que sepan sus derechos también en términos laborales, ¿ok? Y que lo repliquen a sus usuarios y a todas las personas en general, ¿ya? Porque a veces esta normativa laboral es poco conocida, ¿ya? Súper poco conocida, entonces hay una ley que protege y regula esto, ¿ya? Y en esto debemos de manejarnos todos, ¿ya? Profe, una Ujú. consulta. ¿La discopatía es solamente como el desgaste normal nomás? No está asociado a ninguna... No sería como una hernia propiamente tal, ¿verdad? Sino que... Ujú. Bien, buena pregunta. La discopatía se le llama discopatía a cualquier patología del disco intervertebral, Ah, ya. ¿ya? Yo no voy a entrar en detalle en patologías específicas porque no es el objetivo del curso, ¿ya? Pero hay un sinfín de patologías que afectan al disco intervertebral, ¿ya? Y todo este conjunto de patologías que afectan al disco intervertebral se le conoce como discopatía. Ya, ok. Es que claro, ¿Ok? como decía, el desgaste normal del proceso de Ujú, envejecimiento, entonces por eso me ujú. confundí un poco. Gracias. Profe, Sí, adelante. mi tío tuvo una hernia así ahora hace poco ¿Ya? y fue a la quinta región porque allá hacen ozonoterapia, que es una terapia que es relativamente nueva y que en realidad no se tiene mucha información y igual era cara, no sé cuánto cada sesión, pero él hizo 4 y como que le inyectaban eso y ahora se siente mucho mejor. Sí, un buen aporte, Michelle. La verdad es que hay varias alternativas para el tratamiento de hernias discales, sobre todo ahora que el tema tecnológico está muy de moda, ¿ya? Pero particularmente la ozonoterapia, no sé en qué consiste, ya no es un tema que yo me haya sentado en algún momento a leer. Probablemente sea una nueva alternativa terapéutica para el manejo de hernias discales, ¿ya? Pero particularmente no lo manejo, ¿ya? Ok, pero puede ser ahora, puede ser una alternativa para el manejo de la hernia discal, pero si ya tu tío ya tuvo una hernia discal, es muy probable que pueda volver a tener si no se realiza una buena prevención o educación respecto de los mecanismos por los cuales se produce. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la premisa en esto? Si yo como terapeuta ocupacional entiendo la biomecánica de cómo se produce, del por qué se produce, voy a poder explicárselo mucho mejor a los pacientes que han tenido hernia discal, voy a poder explicárselo mucho mejor a las mujeres que están embarazadas, voy a poder explicárselo mucho mejor a las personas que están en un trabajo que tienen un riesgo importante de una hernia discal, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender cómo es el comportamiento de los discos intervertebrales, ¿ya? En términos de solicitudes biomecánicas para poder hacer una correcta educación en la población que muy probablemente podría tener una hernia discal y muy particularmente muy asociado al trabajo. ¿Ok? Profe, y con Ujú. el descanso puede haber como la posibilidad de una regeneración un poco del tejido o O eh, sea, ujú. se puede. El descanso lo que va a provocar va a disminuir la inflamación, ¿ya? ¿Ya? El descanso disminuye la inflamación, ¿ya? Y esa inflamación deja de comprimir el nervio que está comprimido, deja de comprimirlo, ¿ya? Pero en el fondo siempre va a quedar como, en el fondo, cuando yo hacía esta clase utilizaba un globo, ¿ya? No sé, un globo típico de cumpleaños de estos, no sé si existen, pero habían unos globos que eran como de cuncunita, no sé si se acuerdan. Ah, sí, sí. ¿Sí? Que uno lo inflaba, crecía en largo y después uno lo apretaba, ¿cierto? Lo apretaba y más allá crecía la pelotita, ¿sí? ¿Se Sí, sí. acuerdan? ¿Sí? Y en el fondo, el mismo comportamiento tiene la hernia, ¿ya? Es decir, si yo vuelvo a apretar el globo, la misma pelotita se va a producir muy probablemente donde ya se había formado antes. Ya, sí, entiendo.
¿Se entendió, cierto? Sí, gracias, profe. ¿Ya? El mismo ejemplo, si usted pesca un globo, lo aprieta, se forma un globito pequeño al lado, ¿ya? Lo suelta, lo vuelve a apretar, en la misma posición, es muy probable que el globo se forme en el mismo lugar, ¿ya? Y el mismo comportamiento pasa en la hernia discales, ¿ya? Porque queda un poco la marquita de que algo pasó ahí. ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿a qué se refiere específicamente con un disco abultado? Que el disco crece, no sé, ¿a qué se refiere exactamente? No Un lo... disco, un disco abultado me refiero a un disco que tiene un aumento de volumen en alguna región específica. Ah, ya, ok. Claro, es Ujú, como dice causa común de la asiática, un disco abultado o una hernia. Pues ujú, la hernia ya sabemos ujú, bien qué es, pero me queda la duda del ujú. disco. Sí, el disco abultado, por ejemplo, cuando hay más artrosis, el disco se comienza a degenerar, ¿ya? Y se empieza a desparramar un poco hacia un lado, Claro. Ujú. ¿ya? Lo otro importante que no lo he dicho tiene que ver con, bueno, ahora estamos en pandemia, pero en algún momento espero que todo sea un poco más normal, con el peso que llevan los niños en las mochilas, ¿ya? Entonces, yo no me he metido a revisar estudios al respecto, pero eso es algo que también como terapeutas personales debemos de poner ojo ya porque en algún momento, o sea, pasaba que uno veía que los niños apenas podían caminar, tantas cosas que llevaban en las mochilas. Entonces, Sí. también probablemente sea un elemento importante a considerar, ¿ya? Y que ahora por el tema de pandemia, dentro de las cosas buenas, uno intenta encontrar lo bueno dentro de todo, ¿ya? Pero probablemente algo bueno que a los cuales a los niños no se les está sometiendo. No me acuerdo muy bien, pero parece que no podían llevar más de la mitad de su peso Ujú. o algo Sí, así. yo no lo recuerdo con precisión, como Yo les tampoco. digo, no lo he leído, pero también es un tema importante que se hablaba hasta antes de la pandemia porque no estaba reglamentado ni era de conocimiento masivo en la población asociada al área, ¿ya? Ujú. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, cerramos la cátedra hasta acá, ¿ya? Y a las 6 de la tarde retomamos nuevamente con la cátedra del profesor Roberto Soto, que nos va a hablar en traumatología de lesiones de miembros inferiores, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. Fantástico. Ah, pillé lo del peso, dice que no puede superar el día del 15% del peso del niño. Ujú. Sí, ya es poquito, po, ¿ya? Sí, Entonces, si el niño pesa 20 kilos, ya no puede superar los 2 kilos, claro. ¿ya? ¿Ok? Entonces, es importante tenerlo presente. Gracias por el aporte, Nicolás. Nos vemos en Bueno. media horita más, ¿ya?